desde la asociación os damos las gracias a todos los vecinos, todas las asistentes, autoridades, por venir a pasar la noche con nosotros. Hoy hemos retrasado esto un poquito por el fútbol, no nos quedaba otra. Pero bueno, ahora vamos a hacer la presentación del... Nos va a hacer la presentación de Garci. Nos la va a hacer Isabel. Por favor, Isabel. Nos hace la presentación. Y nada, que daros las gracias por la asistencia y vamos a pasar la noche bien. Buenas noches. Pues sí, me toca a mí presentar a mi querido compañero y amigo Garci, García José Álvarez Grajera, al que, bueno, pues le tengo... Acércate tú más. Y lo hago desde el absoluto cariño que le tengo al ser compañero mío ya durante bastantes años aquí en el Instituto... En el Instituto Meléndez Valdés de Villafranca. Y bueno, pues a ver, él es una persona con un currículum, bueno, pues muy amplio. No quiere que diga casi nada de lo que tiene, pero yo lo siento, pero lo voy a decir. A ver, bueno, pues doctorando, precisamente está a punto ya de leer la tesis el 30 de junio, o sea que por poco ya es casi doctor, en el Departamento de Ciencias Experimentales de la Facultad de Educación de la UNEX. Máster universitario en Investigación en Ciencias Experimentales, ingeniero en Organización Industrial por la UNEX e ingeniero técnico industrial también por la UNED y nivel B2 en inglés. En cuanto al apartado de premios, bueno, pues la verdad que tiene bastantes y bueno, voy por no que sea demasiado largo esto, bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Premio de Innovación Pedagógica Joaquín Sama, premios en Física, en Tecnología, concurso de Ingenio e Innovación, varios premios durante varios años en Educación en Valores, destacando sobre todo en inteligencia múltiples, en inteligencia emocional, Sahara un compromiso, ayudas a discapacitados, primer premio al trabajo fin de carrera de la titulación en Organización Industrial. En cuanto a experiencia laboral, profesor en los campus científicos de la universidad, desde 2013-2015, profesor en la Universidad de Extremadura de Didáctica, profesor de secundaria en servicio activo en el Instituto Meléndez Valdés desde el 96 y profesor bilingüe en tecnología desde 2010 y profesor online también de cursos de educación. En cuanto al apartado de ponencias, bueno, pues tiene aquí también múltiples ponencias y bueno, les voy a destacar algunas de ellas. La magia de enseñar, experiencias TICs en el aula, emociones en el aula, estrategias para la educación ética a través de la tecnología, jornadas sobre discapacidad, resolución de conflictos en el aula, etcétera. Y ya por último, en el apartado de publicaciones y participación en distintos proyectos, publicaciones en revistas de Nueva York, publicaciones en revistas de la UNED, destacando, por ejemplo, la de las emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas, percepción de las emociones en los alumnos de tecnología, coordinador de proyectos de I+C+I, diseño de material digital en el apartado de física y química. Y bueno, pues con todo esto ya, pues nada, damos paso a su pregón. Bueno, buenas noches, queridos vecinos y amigos de Villafranca, que veo poco, ¿no? En primer lugar, lo que quiero es agradecer el que hayáis pensado en mí, me ha hecho mucha ilusión. La verdad es que no me merezco todas estas cosas y voy a intentar corresponder un poquitín a esta maravillosa invitación, ¿de acuerdo? Dicho esto, lo primero que hice cuando me llamaron para hacer esto del pregón, que yo pensé, digo, fue buscar qué es un pregón, para no salirme un poquito del guión y no meter la pata mucho, ¿de acuerdo? Un pregón es un acto de promulgación en voz alta de un asunto de interés para el público y particularmente para un acto con el que se inicia una celebración en el caso de la Feria de San Antonio, ¿de acuerdo? Mi deseo va a ser corresponder a esta definición, ¿de acuerdo? Así que pensé, ¿qué es de interés para esta barriada?
¿no? Porque, en primer lugar, el nombre, Bonaval, ¿no? Yo creo que cuando se define algo es su nombre, ¿no? Hay diferentes estudios de toponimia que procede de Buenaval, con V, es decir, que hay garantías de que una persona será recompensada por su hacer, o también puede significar que es una zona fértil donde se plantan habas, con B, ¿no? Tanto la una como la otra acepción son buenas, o sea, ambas son buenas, ya sea material o humana. Y por ahí va ahí mi línea del pregón, ¿de acuerdo? Y es que muchos creen que esta barriada pues forma parte de los alrededores de Villafranca, de las afueras, de las inmediaciones, de la periferia, como si fuera solamente una zona residencial y de poca importancia para Villafranca. Muchos me lo han comentado. Nada más lejos de la realidad. Esto es lo que demuestra la religión, las construcciones, la tecnología, la industria, los procesos productivos y de transformación, las comunicaciones y sobre todo las personas que aquí habitan. Y voy a intentar demostrar esta hipótesis mía, ¿de acuerdo? Sobre todo haciendo énfasis en los puntos más importantes, en los puntos fuertes, ¿no? Vamos a intentar aprender del pasado para construir nuestro futuro. Para eso vamos a hacer un viaje de unos 4.000 años. Muy cerquita de aquí nos vigilaba una diosa, la cual está en el Museo Arqueológico Provincial, que la conoceréis, una diosa de carácter funerario que se encontró sobre el 1985. Es un ídolo oculado, de barro cocido, negruzco, de perfil plano, fragmentado, es decir, no está completo, ¿vale? De unos 4 centímetros nomás, y es de la edad del cobre y está fechado sobre el 2000 a.C., ¿verdad? Total, nada, por eso estaba muy cerquita de aquí, ¿no? O sea, ya había gente muy cerquita dando la lata, ¿no? Por otra parte, la historia nos da muchos datos de nuestra situación geográfica y nos sitúa muy cerca de los restos arqueológicos más importantes de la zona. Fijaos, según Alonso Rodríguez Díaz, pues todos los cortijos y construcciones de Villafranca están situados a unos 3 kilómetros unos de otros. Cosa que no es coincidencia, no es una cosa que sea al azar. Tiene su sentido. En el Imperio Romano se consideraba que una familia debería tener una extensión de unos 8 hectáreas para poder vivir bien, ¿no? Es decir, si hacemos un círculo y calculamos su diámetro, pues vemos que sale eso, unos 3,3 kilómetros. Es decir, es donde están los centros arqueológicos más importantes de Villafranca. Y esto nos sitúa pues principalmente muy cerca de lo que Antonino en su itinerario pues llamaba Percellana, muy cerquita de aquí. O de los restos aparecidos en Las Vegas, Villalgordo, el Molino Abajo, también está muy cerquita, el Manantial, el Villar, que está justo también al lado. Es decir, no estamos en absoluto en el extrarradio, o por lo menos antes, ni mucho menos, sino que formamos parte de la historia de Villafranca. Y es lógico, porque al fin y al cabo Bonaval es eso, una zona fértil, de fácil aprovechamiento agrícola, lo de las habas, debido a sus inmejorables condiciones hidrográficas, climáticas y edafólicas. Otro de los puntos interesantes de esta barriada es su patrimonio tecnológico industrial. Nuestra barriada tiene dos partes importantes. La harinera, que yo lo asimilo o hago una analogía con la cultura y los procesos productivos, y por otra parte las pasarelas, que hago una analogía con las comunicaciones. Después lo desarrollo un poquitín más. En la harinera se daba el proceso productivo más importante del siglo XIX. Los agricultores acudían al molino con su cosecha para transformar el grano de cereal en harina. A cambio del trabajo del molinero y del uso de sus instalaciones, pues entregaba la maquilla, es decir, aquella porción de grano acordada como pago, que venía a ser de un 3 a un 8%, dependiendo. Es decir, aquí en la harinera, pues venía por todo el pueblo de Villafranca, de una forma u otra. Perdón. Pero además también podemos presumir que fue la fábrica de la luz. Se puede ver en las actas del ayuntamiento que el 18 de febrero de 1895
se firma en Madrid el contrato de instalación de una central eléctrica consistente en una máquina de vapor que accionaría el generador, ese mismo que está en el Parque de los Pinos, al lado de la máquina famosa, ¿no?, de 40 caballos. Está firmado por Ricardo Moreno de Espinosa y Eduardo Regifón. Sobre esto ya hay mucho estudiado, ¿no? Y sobre todo, lo más interesante, que se firmó con el inventor don Isaac Peral, que regentaba la compañía eléctrica Peral. Este fue el que inventó el submarino, la ametralladora eléctrica, el ascensor. Bueno, pues ese mismo ha estado aquí no hace mucho, ¿vale? Lo importante que es, pues que según el Ministerio de Fomento, en 1901 existían 317 establecimientos en España donde se producía alumbrado termoeléctrico, lo que indica que la Harinera fue una de las primeras zonas que tenía energía eléctrica. En las actas del ayuntamiento se puede ver cómo se iba avanzando las líneas eléctricas en función de las calles, ¿no? También podemos presumir que muy cerquita de aquí, justo allí, estaba el Pozo de las Nieves. Lo digo como ejemplo de procesos productivos, porque he dicho que yo asemejo a Harinera a cultura y procesos productivos, y Pasarela a comunicación. Bueno, consistía en grandes depósitos de piedra, paja y barro que se llenaban del carámbano del arroyo en los meses de frío, se prensaban con el fin de aislarlo del exterior, y tenemos constancia de ello pues por el litigio que hubo entre Vicente en 1819, el agualfalonero, que nunca me sale, el agualfalonero, que quería imponer un precio a la libra de la nieve y el ayuntamiento le dijo que no en el caso de que fuera para uso de los enfermos. Los procesos industriales y productivos también nos avalan. Todos conocemos qué es el tripero, no es solo un arroyo, ¿no? Es el arroyo donde se lavaban las tripas para producir nuestros tan apreciados embutidos. Es decir, fue lugar de transformación de los productos cárnicos famosos y que hoy día hay grandes carniceros en esta zona. Es otro ejemplo más de procesos productivos que se hacían aquí. Por otra parte, una de las mejores industrias de transformación antiguas de Villafranca también estaba muy cerquita de aquí, a 100 metros quizá. Me refiero a los jabones Miró, todo el mundo los conoce, ¿no? Jabones de gran prestigio en España. Lo pongo como ejemplo también de transformación. Sus anuncios lo podemos ver aún en la calle Santa Eulalia. Y es curioso, pues este anuncio lo hizo un publicista muy interesante llamado Salvador Sunset Urguelles. Este es un prestigioso publicista catalán que hizo los famosos de Codorniu o de Freixenet, que a mí me encanta. Bueno, pues este lo hizo también con él, luego era importante. Otro aspecto productivo fundamental que configura nuestra hipótesis de que la barriada formaba parte de la vida productiva de Villafranca es el proceso de transformación del barro. También muy cerquita de aquí se elaboraba y se transformaba el barro en cerámicas Mayo, hasta hace muy poco, ¿no? Bueno, está por aquí Mayo, ¿verdad? Esta empresa fue testigo de la herencia cultural de los métodos tradicionales y artesanales de producción, ya que mantiene un horno de origen árabe y su era abierta para el secado del barro, tal y como se hacía en la antigüedad. Otro de los puntos fuertes e interesantes es el término de las pasarelas. Se llama pasarela a un puente estrecho y elevado y también a una zona de paso. Y quiero hacer una analogía con las pasarelas. Y es que la barriada es la zona que nos traslada, en este caso las pasarelas, es la zona que nos traslada al mundo de las comunicaciones y por la que habría que apostar. La telefonía, la Nacional 630 y el mismo tren. Seguramente fuimos pioneros y testigos mudos de la primera línea telefónica rural de España. Sí, de España, no me he pasado. Ya que don Rodrigo Sánchez Arjona, allí por el 1880, compró unos teléfonos en París, llamados Bell, e instaló la primera línea telefónica de 8 kilómetros entre su casa y su finca. Pues aprendamos del pasado para invertir en las nuevas tecnologías en las TIC, ¿no? Fuimos los primeros en pasar
y ver el primer tren por Villafranca, el 3 de junio de 1879, procedente de la inauguración del trayecto de Mérida a Zafra de un tramo de 65 kilómetros. Fuimos los primeros porque pasaba al lado, no por otra cosa, ¿no? También, seguramente, fuimos los primeros en ser solidarios y socorrer a los pasajeros del tren mixto 751. Fue el primer accidente que hubo en Villafranca, el 6 de julio de 1932. O el que ocurrió el 17 de septiembre del 61, en el que fallecieron 25 personas y sobre 50 resultaron heridos. En resumen, esta barriada ha tenido gran importancia en la historia de nuestro pueblo y deberíamos de aprender de eso. Fuimos los primeros en muchos actos y eventos, pero sobre todo algo que da un carácter más notable es su gente, su capital humano, lo que garantizará y garantiza nuestro futuro. Su capital social es extraordinario. Si hacemos un paseo virtual desde la tienda de juguetes, por cierto, única en Villafranca, especializada, pasando por Aprosuba hasta la carnicería de Fernando, La Peña, etcétera, somos un ejemplo de convivencia y armonía de trabajadores de todos los gremios y especialidades. Aquí hay camareros, empresarios, hosteleros, mecánicos, chapistas, constructores, notarios, albañiles, profesores, periodistas, me quedaré alguno por ahí, ¿vale? Gerentes de las más importantes cooperativas de España, médicos y, sobre todo, emprendedores y empresarios que son ejemplos de los valores más valiosos que debemos transmitir a nuestros hijos, como es el esfuerzo, el trabajo, el buen hacer y la humildad. Porque otra de las características más interesantes de Villafranca es la juventud y por la que hay que apostar. Mirad, cuando llegamos aquí, hace unos 20 años, muchos no teníamos hijos y hoy podemos ver cómo han crecido. Da gusto, alegría, satisfacción, ver cuánta gente joven participa y vive con entusiasmo y sobre todo de forma saludable estos maravillosos campeonatos que se hacen en esta fecha. Ellos son el futuro, nuestro futuro, lo que más satisfacciones nos da y lo que más nos duele. Por cierto, siempre eché de menos un Bonaval Arenas Stadium, como bien dice nuestro admirado y querido Juanfran, ¿no?, que permita a nuestros jóvenes practicar sus deportes favoritos, así como a nuestros impresionantes campeones de bochas de Aprosuba, abanderados por Dori y sus maravillosos compañeros, orgullo de nuestro barrio. Igual también echo de menos pues mayor presencia estética en los alrededores de la Nacional 630 y de la estación del tren de ferrocarril, pues no deja de ser la primera imagen de nuestra barriada y un punto fuerte de desarrollo empresarial o salida de productos también. No en vano, y ya acabo, ya voy terminando, esa antigua fábrica de la luz hoy es el centro neurálgico de la educación, la música y de la cultura y las pasarelas del desarrollo de salida de productos y de comunicaciones, como empecé al inicio. Por todo ello, por seguir siendo un baluarte en el desarrollo de Villafranca, os animo a disfrutar de las fiestas y a brindar por nuestro barrio. Felices fiestas de San Antonio, muchísimas gracias y felicidades a los del Madrid.